Gloria a Dios. Amados hermanos, muy buenas tardes. Bienvenidos sean a este tiempo de oración. Es un tiempo en el cual estamos buscando de Dios. ¿Sabe de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de la oración eficaz. En Santiago capítulo 5 y versículo 16, en la segunda parte del versículo dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Y podríamos hacernos muchas preguntas, como ¿cuáles? ¿Cuál es la oración eficaz? ¿La oración que yo hago es eficaz? Yo estoy dentro de esto que está diciendo el Señor. La oración eficaz del justo puede mucho. Amados hermanos, y siempre vamos a ver ejemplos bíblicos de cómo es una oración eficaz. Amados, pero vamos a abrir en 1 Corintios capítulo 3 y vamos a ver la exhortación que Pablo tuvo que hacer a la iglesia de Corinto. ¿Por qué? Porque la iglesia de Corinto, fíjense bien, era una iglesia que se movía en los dones, increíblemente, se movía en los 9 dones espirituales. Pero ¿qué creen? Era una iglesia carnal. Y tú dices, ¿cómo puede pasar eso? Sí. Puede pasar que una iglesia que ya recibió el bautismo, hermano, y no tiene cuidado, puede estarse moviendo en la carne. Y la palabra de Dios en 1 Corintios 3, versículo 1 dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Y por qué Pablo está diciendo esto a la iglesia de Corinto? ¿Verdad? Tengo que hablarles, dice, como a carnales, como a niños en Cristo, no como a espirituales. Y en el segundo versículo dice la razón: os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces. Y miren, en el presente, ni sois capaces todavía. Y en el 3 se acerca más: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros, ¿qué cosas? Celos, contiendas, disensiones. ¿No sois carnales y andáis como hombres? Y bueno, Pablo tiene que ubicar a la iglesia y decirles: miren, lo que ustedes han estado haciendo, ¿verdad? Y les pone los ejemplos en el 4. Porque diciendo el uno: yo ciertamente soy de Pablo; el otro: yo soy de Apolos. ¿No sois carnales? O sea, tenían sus predilecciones por los predicadores. ¿Y sabes que un niño en Cristo actúa así? Idealiza mucho a un predicador. ¿Y sabes que nuestro predicador por naturaleza es Cristo Jesús? Y que si queremos tener un modelo, es el de Cristo, no el de un predicador. Hermanos, Pablo está diciendo cuáles son las cosas. Celos, fíjate, contiendas, pleitos, hermano, cuando todavía hay esas, ¿cómo le llamamos, hermano? Roces entre nosotros como cristianos. Disensiones, no sentimos lo mismo. Alguien ha llegado a predicar y ha dicho: eso es válido, que no sintamos lo mismo. Entonces, ¿dónde queda el carácter de Cristo en la iglesia? Porque yo me voy a lo que dice Filipenses 2 y dice que debemos de sentir lo mismo. ¿Y a qué se refiere? A que sintamos como Cristo siente, no como sentimos nosotros. Debemos de sentir como siente Cristo. Amados,
es carnal, todavía se maneja en celos, todavía se maneja en contiendas, pleitos, hermano, disensiones. Y dice al final del 3, no sois carnales y andáis como hombres. Ahora, ¿por qué Dios nos habla y nos hace comenzar, hermano, 1 Corintios capítulo 3, si vamos a hablar de la oración eficaz? ¿Tú crees, amada iglesia, que la oración eficaz es para un carnal? ¿Cuándo va a ser una oración eficaz? Cuando la iglesia esté caminando en el Espíritu y no esté satisfaciendo los deseos de la carne. Amada iglesia, estamos viviendo tiempos muy difíciles ya. Antes de llegar acá, a un vecino le quitaron su camioneta. Iba con su esposa, llegaron aquellos que se dedican a esto y hermano, los bajaron y les quitaron dinero y les quitaron su camioneta. Y empiezan a pedir ayuda, por favor, ayúdennos para que vayamos a la fiscalía y podamos... les quitaron todo, hermano. No tenían ni cómo moverse. ¿Y sabes qué hace toda la gente? Nada más se le queda viendo. Hermano, estamos viviendo tiempos muy difíciles. Y Dios lo que quiere llevarnos es que tus oraciones sean eficaces. ¿Qué es eficaz? Que trascienden, que rasgan las tinieblas, que el enemigo se enoja contigo porque tú has entendido lo que es obedecer al Señor. ¿Quién hace una oración eficaz? Aquel que conoce la voluntad de Dios y la ejecuta. Entonces sus oraciones son eficaces. Amados, vamos a ver la otra parte del versículo, porque si vamos a orar en esta tarde, tenemos que orar pensando que mi oración debe ser eficaz. Yo ya no puedo actuar como otros y decir, no, esto no es para mí, esto es para los que caminan. No, esto es para la iglesia. Dice la Escritura, la oración eficaz del justo. ¿Y quién es un justo? El que ya fue justificado. Tú ya fuiste justificado. Entonces, ¿cómo deben ser tus oraciones? Eficaces, que trasciendan, hermano. Que cuando tú empieces a orar, diga el enemigo, ay, manita, ya va a empezar a orar, esta ya va a empezar a orar, porque las oraciones de él trascienden. ¿Y sabes por qué? El enemigo conoce cuando tú te estás moviendo en la carne o cuando te mueves en el Espíritu. ¿Y qué dice Santiago 5:16 en la primera parte? Hermanos, es que, yo te puse como título en la hoja, la oración eficaz del justo puede mucho. Pero te voy a leer la primera parte de Santiago 5. Y Santiago 5 dice en la Escritura, amados hermanos, ¿le das la gloria a Dios? Santiago 5 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Fíjate cómo comienza el versículo. Bueno, ¿quieres que tu oración sea eficaz? Enséñate a confesar tu ofensa. ¿Ofendiste a alguien? No nos enseña la palabra que cuando ofendemos, hermano, si vas a meterte a tu cámara secreta y vas a orar, y dice, y traes ahí tu ofrenda, lo que le vas a ofrecer a Dios, y te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, mejor ven y confiésale. Confesaos vuestras ofensas unos a otros.
La palabra primero dice que debemos de confesar. Y luego dice, orad unos por otros. Fíjate, me llama mucho la atención y es donde el Espíritu nos da el testimonio de lo siguiente: para que seáis sanados. Ah, caray. ¿Cuántas enfermedades estarán viniendo por causa de tener malas relaciones con otros? ¿Lo has pensado? ¿Cuántas enfermedades no te están llegando por causa de tener, hermano, malas relaciones con otros? Y como no han sido sanadas, por eso entonces tú estás enfermando. Dice ahí la Biblia, para que seáis sanados. Y yo te tengo que hablar de los aspectos, no es solamente físicamente, sino también espiritualmente. Y entonces termina diciendo, la oración eficaz del justo puede mucho. El enemigo sabe perfectamente quién es un justo. En su primera instancia, un justo es aquel que ya fue justificado. Dice aquí en el número 1, justo es el creyente que ha sido justificado. ¿Qué quiere decir? Perdonado, librado de culpa, por fe en Cristo Jesús. Vete ahí a Romanos 5:1. ¿Qué dice? Justificados pues por la fe. Así dice la Escritura, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, a ver, toda la iglesia que ya ha reconocido a Jesucristo debe caminar como justo porque ya fue justificado. Pero también debes entender que la oración eficaz es aquella que se hace conforme a la voluntad de Dios, no conforme a lo que nosotros queremos y pedimos que salgan las cosas, ¿verdad? Hermano, primera de Juan, capítulo 5. Tengo que introducirte con la palabra, hermano, porque vamos a cantar, porque vamos a orar, pero vamos a revisar. Dios está llevando a la iglesia en este tiempo a que seamos una iglesia que tenga oraciones eficaces, una oración eficaz, una oración que trascienda, una oración que rasgue las tinieblas, una oración, hermano, que en el nombre de Jesús, cuando tú empiezas a orar, las cosas se sujetan en el nombre de Cristo Jesús. Y mira lo que dice Primera de Juan 5, 14 y 15. Ya muchas veces lo hemos revisado. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Esta es la oración eficaz. 15. Y si sabemos que Él nos oye, ¿qué dice? En cualquiera cosa que pidamos, escucha bien, cualquiera, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Amén. ¿Ya le confesaste tu falta al que ofendiste? En el nombre de Jesús. Para que tus oraciones no tengan estorbo, hermano. Para que no lo tengan. Como pastores, estamos enseñados a actuar en la palabra. Y seguido me pasa a mí. Yo tengo que ir y ofrecer disculpas, perdón. Y más cuando el Espíritu te muestra quién, ¿verdad? Y he ido y he ofrecido disculpas y la gente me dice que sí, pero su actitud no cambia. Pero eso ya no depende de mí. Yo ya hice lo que tenía que hacer. Hermanos, en el nombre de Jesús, ¿quieres que Dios te perdone? Tienes que aprender a perdonar. Si tú sigues guardando una ofensa también,
y no la sueltas, por eso tus actitudes son movidas de acuerdo a lo que hay aquí en tus emociones. Confiesa. Dice la Escritura, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. En el nombre de Jesús. Vamos a orar en lenguas. Si el Señor en lo que tú oras te revela que tú, mira, muchas veces no tienes que ir con la persona, entiéndemelo. Si el Señor te muestra que vayas, hazlo. Pero muchas veces en tu oración, el Espíritu te está mostrando que ahí hincado, ahí donde estás orando, tú le pidas perdón o tú perdones la ofensa. En verdad, déjate guiar en el Espíritu. Vamos a orar en lenguas. Emaya ramare o kotoro bonde yarara sitiri andara bai kanara mai marama rama rama sitiri. Aikara mama mara yandara sitiri di andara rama sitiri. Emaya rama rama mama raya seyo toro bobo sitiri di andara sitiri. Aikara mama rama 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 mama seyo toro bobo di. Endara rama sitiri di andara dara dara dara. Ekara mama mara maya sitiri andara bara. Ere dia andare dia andare dia andare dia. Isara bai bayanda rabas keyo toro bobo dia andara bayesa. Amaya rama rakaturi bibi andara basaya turi bai. Ekara mama yeda tarabasi turi bai bayanda rama. Amama mari andara baseyo toro bobo sitiri. Ekara mama yedo bibi andara babaseyo andara bai. Amaya randara baseyo andara babari andara babaseyo. Amaya rata rabaskeyo toro yandara baseya tarababa. Amaya rakatere yandara babasitiri. Dios Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nos presentamos delante de ti en los méritos de Cristo Jesús, por los méritos de Cristo Jesús. Perdona nuestras ofensas, Señor. Cuando nosotros hemos ofendido a alguien con nuestras actitudes, Señor, aun cuando hablamos la palabra de verdad, muchos se ofenden, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, perdona toda ofensa que como iglesia hayamos tenido hacia ti y hacia cualquiera de nuestros hermanos, Padre, pequeños, grandes, medianos, Padre, la edad que tengan. Perdona, Señor, cuando nosotros hemos ofendido, pero también cuando ellos nos han ofendido, Señor. Perdonamos en el nombre de Jesús. Padre Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ayúdanos mediante la unción de tu Espíritu Santo, tu palabra, tu gracia, Señor, para que podamos ser esa iglesia, Padre, que camina en el Espíritu, que no, Señor, hace las cosas en la carne, Señor. Hoy oramos, Padre, para que en el nombre de Jesús, en tanto que Cristo viene, tu iglesia pueda estar preparada. Una iglesia espiritual, Señor. No una iglesia carnal, Padre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos en el nombre de Cristo Jesús. Te necesitamos. Aquí estamos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar un primer canto, hermano. Voy a ir metiendo los cantos. Vamos a iniciar con estos cantos que hablan de bendecir al Señor. En el nombre de Cristo Jesús. ¿Sabes qué dice la palabra en el Salmo 34? Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Lo van a oír los mansos y se alegrarán, dice la palabra de Dios. Hermano, ¿qué es bendecir? Glorificar, pero también
es cuando tú hablas bien de los demás. Eso es bendecir. Y si vamos a bendecir a Dios, tenemos que tener cuidado de bendecir a los demás. Vamos a cantar, hermano, estos cantos que hablan de bendecir, y nos vamos por bloques de cantos. Seas bienvenido a esta tarde de oración. El Señor es contigo. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Aleluya.
¿Quieres saber cuántas personas en la Biblia actuaron como justos? Y entonces Dios pudo usarlos para sus grandes propósitos. Mira, si empezamos ese libro de Génesis, te vas a encontrar en Génesis 6. ¿De quién está hablando? De Noé. Dice la Biblia que era un varón justo, perfecto en sus generaciones. Bueno, fíjate que ese varón justo, Dios lo usó para que construyera el arca. Entonces nos damos cuenta que un justo es aquel en el que Dios se apoya para sus grandes propósitos. ¿Y qué dijimos, hermano? Que es un justo. Es alguien íntegro. Es alguien perfecto. Es alguien recto. Y te hablé de Noé. Pero en el Nuevo Testamento, cuando Dios manda un ángel, al ángel Gabriel, y le dice a María que Dios la ha escogido para que ahí, en su vientre, fuese formado Cristo Jesús. Fíjate bien. Ella estaba comprometida con un varón. ¿Cómo se llamaba el varón? José. ¿Sabes qué significa José? Cuando leí el significado de José dije, ¡ay, Señor! ¡Qué bendición es esto! El significado es alguien que camina con Dios. Hermano, fíjate lo que José, cuando se entera que su prometida está embarazada, ¿sabes que él tenía derecho a denunciarla? Porque así eran las leyes en ese tiempo. Y entonces, si ella estaba embarazada antes de casarse y no había tenido nada que ver con él, entonces, fíjate, le llega la noticia de que está embarazada. Fíjate cómo actuó siendo justo. Fíjate que dice que en secreto quiso irse para no difamarla. ¿Qué quiere decir? Que estaba pensando en el bien de ella, no en su bien. ¿Quieres que tus oraciones sean justas? Hermano, actúa como este varón. Cuando se enteró que algo estaba en su contra, en lugar de ir a denunciarla, ¿sabes que la podían lapidar? Porque así eran las leyes de ese tiempo. Una mujer embarazada antes de casarse, hermano, era para que la apedrearan. Pero José dijo que quiso dejarla en secreto. No quiso infamarla, no quiso hablar mal de ella. ¿Cómo sabes que tus oraciones son justas? Y tienen ese poder, hermano, para cambiar las circunstancias. Cuando tú cuidas tu boca y no difamas a nadie. Fíjate, como Dios lo vio que era justo, entonces envió al ángel y le dijo: hey, José, lo que estás pensando hacer de irte y dejarla, no. Te quiero explicar lo que está pasando. Lo que está en el vientre fue inspirado por el Espíritu Santo, ese bebé que tiene. Y mira la obediencia de José. Se guardó, la fue a buscar. Y hasta que no naciese Jesucristo, entonces pudo conocerla. ¿Quieres que tus oraciones sean justas? No difames a nadie. Aunque sea el peor de los peores. Aunque tú sepas que tiene muchas cosas en su contra. ¿Sabes que la Biblia nos enseña que no debemos actuar en nuestra propia justicia? Hermano, ¿cuántas veces, sin darte cuenta, te voy a decir lo que dice la Biblia, estás desnudando a alguien? Dice la Escritura, hermano, la oración eficaz es aquella que se hace fervientemente. Imagínate una oración que se hace de manera fervorosa. Y ahorita vamos a ver un ejemplo. ¿En quién? En el profeta Elías.
Vamos a Santiago 5, por favor, también. Hermano, ¿quieres que tus oraciones trasciendan, que sean eficaces cuando oras por el esposo, cuando oras por la esposa, por tus hijos, por la comunidad, hermano, por quien sea, hermano? Aún por tus enemigos. ¿Qué hizo José? No quiso infamarla. Iglesia, Dios te bendiga y te ayude a que seas muy cuidadoso para que antes de hablar de alguien, hermano, porque con esa boca es que oramos a Dios y le pedimos que se manifieste. Santiago capítulo 5, amada iglesia, y versículos 17 y 18. Fíjate todo lo que dice ahí en Santiago 5, 16, y luego se va hasta 17 y 18. Dice: Elías era hombre sujeto a pasiones. Fíjate, un hombre profeta que tenía pasiones como las que tenemos tú y yo, semejantes a las nuestras. Pero oró, ¿cómo? Fervientemente para que no lloviese. Esta es una oración eficaz, la que cuando oras suceden las cosas. ¿Por qué? Porque, hermano, estás actuando en la justicia de Dios. La oración eficaz del justo puede mucho. Y dice, oró fervientemente para que no lloviese. ¿Y qué más dice? Y no llovió. ¡Qué oración tan eficaz! Aparte de que era la voluntad de Dios. Mira, yo quiero que veas que Dios pudo haberle dicho a Elías: mira, ya no va a llover, y simplemente dejaba de llover. Pero Elías tenía que orar para que no lloviera, para que entendiéramos los que estamos leyendo ahora esto, que cuando tú oras suceden las cosas. ¿Cómo? De una manera ferviente, sí, pero entonces estás cuidando caminar en la justicia de Dios. Oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra. ¿Cuánto tiempo, iglesia? 3 años y 6 meses, iglesia. A ver, en el nombre de Jesús. 18. Y otra vez, ¿qué hizo? Oró. ¿Cuántos años después volvió a orar? 3 años, 18 meses después, hermano. Y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Hermano, ¿qué talla espiritual tenía este varón profeta llamado Elías? Bueno, ¿por qué la Biblia nos pone estos ejemplos? Porque el Señor quiere que así seas tú y yo. Así quiere que seamos tú y yo. Hombres y mujeres fervorosos. Fíjate lo que significa fervorosos, hermano. Allí en el número 5 de la hoja te estoy definiendo lo que es la palabra fervoroso. Viene de la raíz ceo, Z-E-O, ceo, cuyo significado es celo. ¿Y qué es celo? Fervor viviente, caliente, lleno de ardiente celo, quien anda en el Espíritu y no satisface los deseos de la carne. Hermano, Dios quiere que tus oraciones sean eficaces. Que cuando tú ores por tu hijo deje la droga. Que cuando ores por tu hijo deje a esa mujer que tanto le está afectando. Que cuando ores, hermano, Dios ahí haga lo que tú le estás pidiendo. Pero mira la talla que Dios quiere en tu vida. Un hombre y una mujer fervoroso, con un celo ferviente por las cosas de Dios. Y podremos hablar de lo contrario de ser fervoroso. Ahí en la hoja, el número 6, lo contrario es a frío, sin emoción, hermano. Apocalipsis 3:15 dice que ni eres frío ni eres caliente. Y entonces nos convertimos en tibios, cristianos tibios. ¿Y qué hace Dios con un cristiano tibio? Lo vomita de su boca. Cuidado con la tibieza espiritual.
porque ni eres frío, pero ni eres caliente. Hay mujeres, hay hombres que le dicen, es que le pido tanto a Dios que me dé. Hay cosas que ya no se piden, hay cosas que se tienen que ejecutar en el nombre de Cristo Jesús. Hermanos, tú puedes convertirte en un hombre fervoroso, en una mujer fervorosa. ¿Qué tienes que hacer, hermano? ¿Qué es lo recomendable hacer por el Señor? Hermano, vamos a orar por el primer motivo de oración. Allí en la hoja, en el número 10, están los motivos. Vamos al Salmo 96, por favor. Ahí en el Salmo 96 vas a encontrar el primer motivo de oración en esta noche. ¿Cuál es, hermano? Escucha bien lo que dice la Escritura, 95 y versículo 6. Venid, adoremos y postrémonos. Arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Vámonos al 7. Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres. Me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, este es el otro versículo que está ahí en la hoja, el 10, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Vamos a orar porque la iglesia siempre reconozca a Cristo. Cuando una iglesia reconoce a Cristo, siempre le va a adorar y a arrodillarse delante de Él. ¿De qué está hablando, iglesia? Una iglesia libre de orgullo, una iglesia libre de soberbia, una iglesia que se puede postrar, hermano, y puede arrodillarse y decirle, aquí estoy, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hermano, vamos a orar por la iglesia. Hoy en día hay muchos que andan divagando. ¿Qué es divagar, hermano? Viviendo desordenadamente. Un día van a la iglesia, 3 días no, otro día van, hermano, tienen sus temporadas de ir a la iglesia y luego, hermano, cuando les aprieta el zapato, entonces regresan a la iglesia, todos llorosos, todos malhumorados, hermano, y quieren que Dios solucione el problema. Dime cuándo. Si tú eres el que andas divagando. Divagar es cuando se tiene una vida desordenada, cuando Dios no es el centro de tu vida. Los intercesores entendemos perfectamente lo que Dios quiere. Una iglesia que se pueda postrar, adorarle y servirle. Vamos a orar, iglesia. Únete con nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Quiera maya andaría andarabasqueyo normo andarabaya serie andarabaya andarabaya. E coro mama mara y andarabasqueyo andarabaya andiri andarabasataraya. E cara mama andarabara seya andarababa. E maya andarabasqueyo toro bobi andarabaya seya andara. E cara mama andarababa seteri andarabaya. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, oramos, Señor, por una iglesia que siempre reconozca el señorío de Cristo, Padre, para que donde quiera que esté pueda adorarle, pueda postrarse ante Él, Señor. Una iglesia, Padre, que en todo tiempo te reconozca como el dueño y Señor de su vida. Padre, que cuando tenga logros glorifique tu nombre, Señor, y no se glorifique a sí mismo. Padre, una iglesia, Señor, fervorosa, Señor. Una iglesia ferviente, una iglesia que te ama, una iglesia que te adora en espíritu y en verdad, Señor. Una iglesia que cuando ve la necesidad de los demás, Señor, puede llorar, puede, Señor, estarse uniendo al dolor del que está pasando, Señor. Hoy te clamamos por una iglesia verdadera en el nombre de Jesús. Una iglesia que suelte la tibieza en el nombre de Jesús, Señor. Una iglesia que camine en la verdad. Una iglesia, Señor, que vaya triunfando en el nombre de Jesús. Hoy te clamamos, Señor. Hoy te clamamos. Todo aquel que anda divagando, Señor, que anda viviendo desordenadamente, Señor,
Te pedimos que tú le rodees, Señor. Te pedimos que tú le circundes, Señor. Y en el nombre de Jesús, el trato que tenga que recibir para que te reconozca, Señor. Padre, hoy clamamos por una iglesia ferviente en el Espíritu, Señor. Una iglesia que no duerma, una iglesia que se mantenga despierta, una iglesia que se mantenga preguntándote, Señor, ¿qué quieres? Una iglesia que pueda postrarse ante ti en todo tiempo, Señor. Una iglesia, Señor, que te sirva, que te adore en el Espíritu, Señor. Una iglesia, Señor, que no tenga doble vida, Señor, que no tenga doble camino, que su corazón no esté dividido, Señor, que tenga, Señor, un solo corazón, y ese corazón rendido a Cristo Jesús. Hoy oramos, Padre Santo, para que tú despiertes a los que están dormidos, Señor. Aquellos que están dormidos en sus delitos y en sus pecados, Señor. Aquellos que, Padre, creyendo que tú les vas a responder, Señor, cuando están, Señor, gastando su vida en los deleites de este mundo, Señor. Ten misericordia de ellos. Pero, Padre, te hemos clamado. No permitas que tu nombre sea vituperado por causa de ellos. Padre de gloria, te rogamos por una iglesia que pueda venir, adorar y postrarse, Señor. Una iglesia humilde, una iglesia, Señor, que reconozca sus errores y que cuando falla, Señor, te pide perdón a ti, pero también pide perdón al que ofendió, Señor. Una iglesia, Señor, que está esperando la venida de Cristo con un celo ferviente, Señor. Una iglesia que cuida su boca, Señor, porque el que sabe refrenar su boca y su lengua podrá refrenar todo su cuerpo, Señor. Hoy te clamamos por una iglesia así, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, toda familia que está viviendo en desorden, hablamos palabra de fe para que venga el orden en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Muéstrale el camino por donde debe andar, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Iglesia, vamos a cantar otros cantos. Únete en oración. No seas de los que están dormidos, de los que se distraen con tanta facilidad. Fíjate que una iglesia que divaga es una iglesia que sus pensamientos no están del todo en Cristo Jesús. Algunas veces están en Cristo, muchas veces están en las cosas del mundo. Esa es una iglesia que divaga. Hermano, la palabra de Dios nos enseña que debemos permanecer en Cristo. Así es que en el nombre de Jesús, iglesia, aunque tengas muchas cosas que resolver en esta tierra, tu corazón y tu mente tienen que estar en Cristo. Vamos a continuar, iglesia. Cantemos pues en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Dice su palabra: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Declaramos que tú eres nuestro Dios, que tú eres creador, Señor, de todo lo que existe, de todo lo que hay. Sea, Señor, renovado nuestro corazón delante de tu presencia para darte gloria y honra a ti. Aleluya. Declaran tu gloria, Señor.
Entra en tus aposentos, escóndete un poco en tanto que pasa la indignación. Así fue como te dije al principio de todo esto. Pero tengo que decirte que muchos no obedecieron. Y por causa de su desobediencia, han tenido que ser tratados de muchos males. Porque debiendo haberse guardado en ese tiempo, anduvieron en fiestas, en costumbres, en tradiciones, y olvidaron lo que yo les había dicho. Pero dice el Señor, es tan grande mi amor por ti, que a pesar de tus errores, yo no te los echo en cara. Y tengo que decirte que tú sí. Cuando ves el error de alguien, se lo echas en cara. Y no has aprendido cómo soy yo. Yo no te culpo. Yo no te condeno. Entonces, ¿por qué tienes que culpar a otros? ¿Y por qué tienes tú que condenar a otros? ¿Quieres que escuche tus oraciones cuando clamas a mí? Entonces deja tu actitud, que no es la correcta. Y entonces oiré tus oraciones y verás mi favor, como está contigo. Porque misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia, porque no contenderá para siempre, y para siempre guardará el enojo. Porque cada vez que tú vienes a mí, yo tengo algo que mostrarte, dice el Señor. Porque mi palabra es como espejo en el cual tú te puedes mirar, dice el Señor. Y mi palabra es para perfeccionarte, dice el Señor. De que hubiera mirado atentamente en la perfecta ley que es de la libertad y perseverar en ella, dice el Señor, no siendo el olvidadizo, este tal será bienaventurado en su hecho. Dice el Señor, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré presto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido, dice el Señor. Gloria a Dios. Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel: vosotros habéis hablado así, diciendo: nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Diles: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Vamos a abrir la Biblia para tener el segundo motivo de oración en la iglesia. Voy a pedirte que vayas al Salmo 60 y versículo número 4. Yo espero que tú estés escuchando estas palabras proféticas. La mejor palabra profética es esta, la que está escrita. Pero cuando tú oigas una palabra que es inspirada por Dios en medio de un tiempo de alabanza, pon atención. Porque aún de estas palabras Dios te va a pedir cuentas, hermano. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios habla, puede estarnos advirtiendo para que corrijamos nuestros caminos. Hermano, ¿cómo crees que Dios espera una iglesia? Jesucristo viene por una iglesia, hermano, preciosa. Una iglesia que esté vestida, hermano, de una manera radiante. Que no tenga arruga, hermano, que no tenga mancha. Por eso las exhortaciones que Dios nos está trayendo. No te canses, iglesia. No te canses. En el nombre de Jesús. Salmo 60 y versículo número 4 dice: has dado a los que te temen
bandera. Has dado a los que te temen bandera que alcen por causa de la verdad. Vamos a orar porque la iglesia sea una iglesia que viva en el temor de Dios. Y al vivir en el temor de Dios, dice que Dios le va a dar una bandera que alce por causa de la verdad. Vamos a orar, hermanos. Padre, hoy oramos en el nombre de Jesús por toda tu iglesia en el mundo, Señor, tu iglesia universal. Pero también clamamos por cada iglesia local, cada iglesia donde tú, Señor, decidiste levantar tu nombre en esa localidad, en esa calle, en esa colonia, en esa alcaldía, en ese municipio. Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Una iglesia, Padre Santo, que viva y se mueva en tu temor santo, Señor. Una iglesia, Padre Santo, en el nombre de Jesús, que al vivir en ese temor entonces tenga tu bandera, Señor, de la verdad. Que siempre esté proclamando la verdad, que defienda la verdad, que viva la verdad, que camine en la verdad, Señor. Padre, te clamamos que en medio de este tiempo tan duro y difícil, donde hay mucha corrupción, mucha contaminación, la iglesia pueda brillar en tu temor santo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, ten misericordia de aquellos que se han levantado contra autoridades, de aquellos que se han levantado contra pastores y han hablado en secreto, Señor. Ten misericordia, Padre Santo, para que tú no les pagues como ellos han hecho, Señor. Te pedimos hoy, Señor, que seas tú guardando a cada iglesia, que se mueva en el temor tuyo, Señor. Esa conciencia de tu presencia, esa conciencia de tus mandamientos, esa conciencia, Señor, de tu perfecta voluntad cada día que nos toca vivir, Señor. Una iglesia que camina de acuerdo a tu voluntad, Señor. Una iglesia que aún sufriendo y teniendo, Señor, y que la dañan, Señor, esa iglesia no cambia, Señor. Y al contrario, Señor, sabe dar y sabe bendecir, Señor, aún a los que los ofenden, Señor. Te clamamos por esta iglesia, porque es la iglesia por la cual tú vienes, Señor. Una iglesia que vive en tu temor. Una iglesia que te teme, una iglesia que aguarda, Señor, que tiene esperanza en ti, Señor. Hoy oramos por esta iglesia, Señor. Seguimos orando, Padre, seguimos clamando, Señor. Que tú seas, Padre, atendiendo a cada seno familiar. Aquellas familias donde el varón no ha tomado su lugar, Señor, como cabeza. Clamamos, Señor, para que pueda posicionarse bien en el nombre de Jesús. En donde la mujer funcione, Señor, como ayuda idónea, Padre Santo. Te rogamos, Señor, por los hijos, para que los hijos, Señor, crezcan en tu temor santo, Señor. Hoy oramos, Padre, por este tipo de iglesia, Señor, por la cual tú vienes, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos al libro de Gálatas, iglesia. ¿Quieres saber cómo es una persona justa? ¿Cómo es una oración eficaz? ¿Verdad? Dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Dice aquí en Gálatas capítulo 6, ¿tú has visto que alguien comete un error? ¿Tú has visto que alguien comete un error? ¿Y cómo actuamos cuando alguien tiene un error? ¿Qué es lo primero que hace la sociedad? Señalarlo. Y señala el error, hermano, y hasta parece que levantamos el dedito para señalar, ¿verdad? Y hermano, mira lo que dice la Escritura en Gálatas 6. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta,
también tienes que mirar de dos maneras. Porque muchas veces señalamos la falta de alguien, pero imagínate que tú cometieras también esa falta. Y aquí lo dice en este mismo versículo. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, yo te definí que la oración eficaz del justo es la que puede mucho. ¿Quién es un justo? Aquel que camina en el Espíritu. Y dice, vosotros que sois espirituales, restauradle. ¿Cómo? Con espíritu de mansedumbre. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué dice la palabra restáurale con espíritu de mansedumbre? Hermano, ¿te acuerdas que en Mateo 11:28 dice la Escritura que debemos venir a Cristo si estamos cargados, si estamos cansados, hermano? Y que Él nos va a hacer descansar. Pero luego dice, lleva mi yugo sobre ti, que es mansedumbre y humildad. Y mira, ¿qué pasa cuando alguien comete un error? Y mira cómo termina el versículo. Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado de aquello en lo cual tu hermano está cometiendo el error. Amada iglesia, cuando pasamos por un problema, queremos que Dios resuelva nuestro problema. Ayunamos, gemimos y le decimos, Señor, atiende mi oración. Y mira, al rato te voy a llevar a pasajes donde habla acerca de cómo Dios oye la oración de los justos. Dice que claman los justos y Dios los oye. Y también dice que los libra de todos sus temores. Pero ¿sabes quién es un justo? El que camina en el Espíritu. ¿Quién es, hermano? El que cuando ve que alguien ya cometió un error, actúa con mansedumbre. ¿Estás poniendo atención? Restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Iglesia, ¿quieres que Dios responda a tus oraciones? ¿Amén o no amén? ¿Quieres que la oración que tú haces sea tan eficaz, hermano, que en cuanto empiezas a orar, fíjate lo que te estoy diciendo, las cosas sucedan? Así como sucedió con Elías, hermano. Elías empezó a orar y dejó de llover. Elías a los 3 años, 6 meses, hermano, vuelve a orar y mira, empieza a llover. Ese tipo de hijos e hijas quiere Dios. Pero hijos e hijas que son espirituales, hermano, y que cuando alguien comete una falta, ¿qué dice aquí? Le restauran. Oiga, pastor, pero es que ni siquiera quiere que me acerque a él. Ora con espíritu de mansedumbre. Ora con espíritu de mansedumbre. Hermano, yo empecé a pastorear a los 27 años. Tenía 27 años cuando empecé a pastorear. A los 30 años me dice Dios que deje mi trabajo. Tengo más de 33 años como pastor. Y esto no quiere decir que yo ya soy perfecto, no. Pero algo que te puedo decir es que esos 33 años me han hecho caminar con Dios y tener una experiencia. Y me ha tocado ver de todo. Me ha tocado ver a gente que muere, a gente que peca, a gente que comete errores, a gente, hermano, a muchos. ¿Y sabes cómo nos enseña Dios estas palabras? Por ejemplo, Gálatas 6, cuando pasando mi autoridad
en el año 2002, pero en el año 96 había cometido un error. ¿Y sabes qué hicieron? Muchos lo señalaron y todavía lo pisotearon. Hermano, y cuando se van todos y me quedo con él, él está frente a mí y me dice: yo no puedo ya seguir adelante, no creo poder seguir pastoreando esta iglesia, una iglesia de 5,000 miembros. Hermano, y él es mi autoridad, y entonces yo digo: Dios, ¿qué le digo? ¿Qué le digo en estos momentos que está sufriendo? Porque todos le voltearon la espalda, todos lo señalaron y todos lo injuriaron. No había cometido un pecado, había cometido una falta. Hermano, y estando frente a frente, él solamente recargó su cabeza en mi hombro y empezó a llorar. Y me dice: no creo poder seguir con la iglesia. Hermano, yo no sabía si abrazarlo, tocarlo, pero empiezo a clamar en el Espíritu, y cuando estoy clamando en el Espíritu, Dios me da este versículo: los que son espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre. Hermano, y empecé a llorar, y entonces le dije: ya entendí cómo lo voy a ayudar. Tengo que ser manso como Jesús. Y todavía, hermano, me quedé con él 5 años más. ¿Y sabes qué puse en práctica? La mansedumbre de Jesús. No fue nada fácil, hermano. No fue nada fácil. Pero gracias a que el Espíritu nos lleva, es que tú puedes tener la experiencia de caminar con Cristo. ¿Y qué crees? Se restauró. Y este pastor que decía que ya no podía, volvió a dirigir la iglesia, volvió a llevar la iglesia. 5 años más, hasta que el Señor me dijo: ahora retírate. Hermano, y yo no sabía lo que seguía. Yo pensaba que el Señor me iba a llevar a otro ministerio, hermano, no sé a dónde, a sujetarme con alguien más. Pero cuando me empieza a hablar acerca de levantar una iglesia, hermano, le dije: Dios, dime que eres tú. Y es cuando nace Tabernáculo en la Roca. Tabernáculo en la Roca nació el 13 de enero del 2002. Fue el primer domingo que nos empezamos a congregar como Tabernáculo en la Roca. Amada iglesia, ¿a cuántos has visto cometer errores? Escribe una lista de a cuántos has visto cometer errores, pero también escribe qué has hecho tú cuando han cometido un error. ¿Has actuado como espiritual y le has restaurado con espíritu de mansedumbre? Porque te debes considerar a ti mismo, no sea que tú también caigas en eso que él cayó. ¿Qué es un justo? Una persona que está cuidando su integridad, que está siendo tratado por Dios en la perfección. Es un cristiano que está cuidando caminar en la rectitud de la palabra. Vamos a ver Salmo 34, 17. Solamente te voy a dar algunas, porque las otras te voy a pedir que tú las leas, amado hermano. ¿Sabes que ya Cristo viene, iglesia? ¿Y por qué tipo de iglesia viene? Por una iglesia espiritual. Salmo 34 y versículo 17. Claman los justos. Mira, claman los justos, hermano. ¿Y qué dice? Y Jehová oye. ¿Y qué hace, iglesia?
Ay, hermano, yo cuando leo estas porciones digo, sí, Señor, así eres tú, porque te conozco, te he conocido en estos 30 y tantos años que llevo. Y ya te dije que no soy perfecto, hermano, porque seguido Dios tiene que hablarme y tiene que corregirme y tiene que ayudarme. Algo que te puedo decir es experiencia con Dios. Los jóvenes tienen fuerza, pero los que tenemos un tiempo caminando ya tenemos experiencia. Hermano, ¿qué dice la Escritura? ¿Claman quién? ¿Quién es un justo? El que cuando ve un error en alguien lo restaura con espíritu de mansedumbre. ¿Quieres seguir escuchando? Salmo 92. ¿Estás entendiendo que eso quiere Dios de ti, iglesia? Que cuando tú empieces a orar, ya te lo dije al principio, el diablo diga, ay, no, que no ore, porque ya sé que cuando él ora suceden las cosas. Sí, hermano, así es, así debe ser en el nombre de Jesús, que cuando tú oras, las tinieblas donde están ahí en esa casa, en esa colonia, en ese lugar, están siendo rasgadas en el nombre de Jesús, hermano. Salmo 92, hermano, y versículo 12. El justo, ¿qué hace? Florece. ¿Y sabes dónde florece como la palmera? En una iglesia. Fíjate bien, no puedes crecer solo. Mira, muchos buscan la iglesia que les acomoda. Ay, la que me guste, la que sienta bonito. ¿Cuándo le has dicho al Señor, llévame a la iglesia que tú decidas que yo me congregue? ¿Sabes dónde te hace crecer Dios? En una iglesia local. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Dice el 13, como plantados en la casa de Jehová. ¿Sabes cómo creces? Cuando estás bien plantado y cimentado en Cristo Jesús en una iglesia local. Por eso, hermano, siempre exhorto a la iglesia, no faltes a la iglesia, congrégate, no busques la que te acomode, busca la que Dios está decidiendo para ti. Porque ahí vas a estar floreciendo como la palmera, vas a estar creciendo como el cedro en el Líbano y vas a estar bien plantado. Fíjate el 14, aún en la vejez, si estás bien plantado en una iglesia y estás caminando en esa justicia de Dios, fíjate, estarán vigorosos y verdes. Nuestra hermana Luisita, ¿sabes cuántos años falleció? Iba a cumplir 68 años y no le querían dar su INAPAN porque no le creían la edad que tenía. Hermano, aún en la vejez, ¿qué dice? Estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay. En los hijos de Dios tiene que estar la justicia, caminar en esa justicia. ¿Y sabes cómo se traduce en justicia, iglesia? Voluntad perfecta de Dios. Un justo camina en la justicia de Dios. Te dejo de tarea todos los proverbios, 4, 18, 10, 3, el 6, el 16, el 21, el 25, el capítulo 4, 11, 8, 28, léelos con atención, iglesia. Vamos a ver Tito 1, 8. Tienes que estar bien plantado en la casa de Dios, hermano. Tito 1:8. ¿Qué dice la Escritura? ¿Cómo debe ser un siervo, hermano? Mira, vamos a ver desde el 7. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. ¿Cómo debe ser en el 8? Hospedador,
amante de lo bueno, sobrio, ¿qué más? Justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. ¿Te das cuenta que Dios pone estándares, hermano? Primera de Pedro 3:12, por favor. Vamos a tener la última oración, vamos a cantar y terminamos con la última oración, amados hermanos. Primera de Pedro. Escucha bien lo que está escrito en la palabra, hermano. Primera de Pedro, capítulo 3. Aleluya, hermano. Cuando revisé estas porciones me quedé anodadado, hermano, porque yo decía, Señor, mira todo lo que nos estás hablando en tu palabra. Porque los ojos del Señor están ¿sobre quién? A ver, levanta la mano. Tú eres un justo. Mira lo que dice. ¿Qué dice? Otra vez. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen. Cuidado, iglesia. Ni en tu mente se te ocurra hacer el mal. No le desees a nadie el mal. Hermano, Dios está atento a los justos. Número 1, tú ya fuiste justificado. Número 2, como fuiste justificado, hermano, entonces debes caminar en la justicia de Dios. Aunque te hagan lo que te hagan. Primera de Juan 3:7. Prepárate para cantar y para terminar en oración. Primera de Juan 3:7, iglesia, y dice: hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Hermano, ya te dije, ¿cómo se traduce justicia? Perfecta voluntad de Dios. Aunque veas que los demás hacen todo lo contrario, tú haz lo justo, porque conoces la Escritura. Amén. Amén. En el nombre de Jesús. Ponte de pie, iglesia. Vamos a orar por la última petición. Se encuentra en Eclesiastés 9:8. Pero antes vamos a cantar, hermanos. Antes vamos a cantar. Sí, Señor, en el nombre de Jesús. En esta noche, mis amados hermanos, quiero pedirles que nos unamos. El apóstol Ricardo Vivas, el domingo, tuvo que ser internado en el hospital. Siempre lo hemos recordado con cariño y con aprecio, hermano. Y le quiso dar un infarto cerebral. Entonces, vamos a orar, hermano. Vamos a orar por su familia, vamos a orar por él para que en el nombre de Jesús el Señor, estaban dando testimonio una de sus hijas que los médicos estaban sorprendidos porque en medio de todo lo que le quiso dar, él está bien. Entonces, iglesia, seamos como Cristo. Mira lo que dice Eclesiastés 9:8, amada iglesia. En todo tiempo. Hermano, cuando la Biblia dice en todo tiempo, hermano, sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. ¿De qué está hablando? La vestidura de Cristo en ti. El ungüento habla de la unción del Espíritu Santo que siempre está en ti, hermano. Hermano, en el nombre de Cristo Jesús, vamos a cantar este canto y oramos, por favor. Si la creación adora al Señor, ¿cuánto más nosotros? Te adoramos y le bendecimos. Gracias, Señor. Toda la tierra
Iri andarabas, candarabay, mayandari, andarabamos, seturabay, andarabas, iri andarabas, Ekaramay, mayandarabas, iri andarabas. Si puedes levantar tus manos, iglesia, levántalas. Ahí en tu casa, en la transmisión, levanta tus manos. Tienes que aprender a decirle como el Señor pide en su palabra, que en todo tiempo sean blancos mis vestidos, Señor. Y cuando habla de los vestidos, habla de mi alma, Señor. Mi forma de conducirme, mi forma de hablar, Señor. En todo momento sea esa blancura, Señor, la que tú pones en nosotros, Señor. Nuestro vestido espiritual sea blanco, Señor. Libre de toda mancha, libre de toda contaminación, libre de toda arruga, Señor. Y Padre, que el ungüento, la unción de tu Espíritu Santo no falte en nuestras vidas. Hoy puedes pedirle al Señor que te llene una vez más. Dile, lléname de tu Espíritu, Señor, en este tiempo. Lléname de tu Espíritu una vez más, Señor, en esta noche, en esta hora, en el nombre de Jesús. Amado Dios, hoy te rogamos por todos los que están enfermos, Señor, que están en hospitales, que están en sus hogares, Señor, padeciendo una enfermedad. Tu palabra dice, para que seáis sanados, Señor. Padre, hoy creemos en tu sanidad, confiamos en tu sanidad, hablamos la sanidad en el cuerpo de Cristo Jesús. Todo desorden que hay, Señor, en el cuerpo y que ha venido enfermedad, Señor, venga el orden divino tuyo a través de la sanidad divina, Señor. Señor, el cuerpo se sujete y sea sano en el nombre de Jesús de cualquier enfermedad, Señor, desde la cabeza al cerebro, Señor, las coyunturas, los tuétanos, Padre, toda ligadura, sea sano todo problema, Señor, de hígado, de corazón, Señor, de estómago, de esófago, Señor, de páncreas, Señor, de riñones, Señor, toda enfermedad cerebral, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. En esta noche te pedimos, Señor, por el apóstol Ricardo Vives, rodéale, mi Señor, rodéale con tu amor, Señor, rodéale con tu gracias, rodéale, Señor. Te pedimos que su familia sea rodeada, Señor, de Cristo Jesús. Padre, que todos los que te conocemos nos mantengamos en tus propósitos, Señor. Hermano, toca a tu hermano en el nombre de Jesús y dile, sé sano en el nombre de Jesús. Tienes que aprender a hacer lo que te digo. Toca a tu hermano y dile, sé sano en el nombre de Jesús. Sé sana en el nombre de Jesús. Sé sano, sé sana en el nombre de Jesús. Toda enfermedad que había venido sobre ti, cualquiera que haya sido, eres sana en esta hora en el nombre de Jesús. Toca a tu hermano que está ahí en tu casa, a tu esposa, a tus hijos y dile, sé sano. Sé sano en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Porque dices en tu palabra que claman los justos y tú los oyes, Señor, y los libras de todas sus angustias. Aquel que está angustiado, Señor, sea quitada toda angustia. Reciban tu paz en este momento, en el precioso nombre y en los méritos de Cristo Jesús. Gracias por este tiempo de oración, Señor. Te alabamos y te bendecimos.
en Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, iglesia. Nos vemos el jueves, un tiempo más de enseñanza. Bendiciones.